tardes a todos. Mi nombre es Fátima Belmonte y yo soy estudiante de la carrera de la comunicación aquí en la UIC. Es un honor para mí tener la oportunidad de conversar contigo, José Antonio, y que podamos conocer más de tu trayectoria, tu experiencia y tu visión sobre la industria audiovisual. Un gusto para mí, un honor. Gracias por invitarme aquí a la UIC, a la Semana de Comunicación de la UIC. Un gusto. Ok, me gustaría empezar conociendo un poco más de ti. ¿Cómo fueron tus primeros acercamientos al mundo de la comunicación y qué te llevó a estudiar esta carrera? Pues a mí siempre me gustó la televisión, siempre me gustó el cine. Yo me metí la primera vez a un estudio de cine cuando era yo muy joven, todavía no estaba en la carrera. Entré a los estudios San Angelín, que ahora es Televisa. En ese momento los había comprado el Grupo Monterrey, los hizo lo que fue Canal 8, después cambió a Canal 9, se lo vendieron a Televisa. Y en esos foros fue muy interesante porque ahí se creó El Chavo del Ocho, se creó Chapulín Colorado, se creó un programa que era muy famoso los domingos, que se llama Siempre en Domingo, que a lo mejor lo veían ahora, no sé, tus papás, tu abuelita, en fin, se deben de acordar de ese programa. Y era un programa muy, muy famoso. Y tuve oportunidad de estar en esos foros porque yo ya quería entrar a la cuestión del cine y a la televisión. Yo había visto desde muy niño, mi papá y mi mamá me llevaban al cine a ver a Cantinflas. Yo veía las películas de Cantinflas, veía también películas en una sala de cine muy moderna en aquel tiempo, se llamaba Hollywood Cinerama, y veíamos películas como Los Cañones de Navarone o Fórmula 1, que eran películas que se realizaban con mucha producción. Y también me gustaba mucho ver, por supuesto, una gran cantidad de series de Estados Unidos que se produjeron de manera muy, muy creativa. Quizás creo yo siempre que fue la época más creativa de las series. Te estoy hablando de programas como El Túnel del Tiempo, La Isla de Gilligan, Lassie, Flipper, Mr. Ed. Los animales hablaban, la gente hacía muchos trucos y los hacían bien, ¿sabes? Y pues también el poder ver cine francés. Yo tuve un maestro, maestro Villalba en la secundaria, que nos hacía un cineclub. Y entonces él por ejemplo, yo ahí vi Los Olvidados de Luis Buñuel, okay, y me fascinó. Tenía otro maestro que nos pedía que fuéramos al cineclub de la Casa del Lago en Chapultepec, de la UNAM, y también a lo que ahora está tomado desafortunadamente, pero que en la Facultad de Filosofía y Letras de afuera de la UNAM había 2 cineclubes. Y esos cineclubes eran muy bonitos porque ahí vi yo a Fellini, vi a Visconti, luego vi una película mexicana que les recomiendo que se llama Tlayucan, de Luis Alcoriza, y me fasciné por todo eso y decidí dedicarme. Te puedo decir que yo primero entré por alguna presión ahí familiar a estudiar economía, que también me gustaba, porque me gusta también la cuestión social, la cuestión política desde el lado de la economía, pero estuve solamente un semestre. Una tarde llegué a mi casa y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Hoy estábamos en clase de cálculo y el profesor puso unos ejes en el pizarrón, y cuando puso esos ejes en el pizarrón dibujó una curva, luego borró parte de la curva, y entonces dijo, vamos a saber qué pasó con la curva que borramos. Y entonces empezó a escribir en el pizarrón. Yo estaba estudiando en la Universidad Iberoamericana y tenía una característica en los salones, que tenían un pizarrón muy grande, y si el profesor se acababa ese pizarrón porque estaba lleno, lo podía levantar el pizarrón y atrás había otro pizarrón, y eran unos pizarrones gigantes. Entonces levantó el pizarrón con una ecuación que llevábamos hecha, estábamos ahí como locos haciendo la ecuación, y ya estábamos terminando el pizarrón de abajo, cuando un compañero mío se levantó la mano y le dijo al profesor, perdón, pero habíamos empezado a las 11 de la mañana esa clase y era a la 1:30 de la tarde, todavía no acabábamos, y le dijo, profesor, creo que nos equivocamos. ¿En dónde?, le preguntó el maestro. Era un profesor que hablaba poco, no sé si te han dado clases, sí, maestros que luego hablan poco, es curioso, pero sí, así hay maestros. Hablaba poco, y entonces el profesor dijo, ¿en dónde nos equivocamos? En el segundo renglón.
Bajó el pizarrón y empezó a estudiarlo. Como a los 10 minutos dijo, sí, nos equivocamos, nos vemos la próxima clase. Yo me salí, yo me fui a mi casa y dije, yo no tengo la pasión que vi en mi compañero para haber entendido todo eso que estábamos haciendo. Y me dijo mi mamá, vete de regreso a la universidad y si te quieres cambiar de veras, cámbiate en este momento. Me apoyó y estudié comunicación. Y entonces me sentí muy feliz y soy muy feliz haciendo lo que hago. No, y se nota, y sobre tu trayectoria y todo, tienes muchísimo talento. Ok, y bueno, después de tantos años de trayectoria, ¿qué es lo que hoy en día te sigue emocionando o motivando de tu trabajo como periodista o productor? Me gusta todo, me gusta cuando escribo un artículo, cuando hago una entrevista, ahora que voy a entrevistar por ejemplo a Lisa Alanís, que ya quedé de verla, ahora que tuve oportunidad de dar una plática con ustedes, me gusta mucho dar pláticas en las universidades, me gusta mucho hacer el programa que hago de televisión, me gusta ver la revista que hacemos cada bimestre terminada, pero también el semanario que hacemos cada semana, el martes que hacemos también otra publicación dedicada a los cinefotógrafos, el miércoles, también el jueves, nuestra exposición, nuestro festival, que ahora vamos a entrar a sesiones de jurado. Me gusta mucho moderar las sesiones de jurado. Todo me gusta. Tengo ese mal, siempre me dicen que soy un optimista, hasta en los peores momentos así soy. Y soy optimista porque me dedico a lo que quiero. No quiere decir que sea optimista y haga lo que no quiera. No, nunca me autoengaño, sino que busco hacer lo que quiera en el mejor sentido, y me gusta, y tengo muy consciente que la vida no es individual, es una vida colectiva. Es falso el individualismo que la gente cree que existe. No existe. Siempre estás en colectivo, siempre estás haciendo algo con alguien más, ya sea con tu pareja, ya sea con tu familia, ya sea con alguien más, el trabajo por supuesto, y siempre lo estás haciendo para alguien. Todo lo que haces lo haces para alguien. El señor que prepara un café quiere que se tome alguien el café y que le guste. Bueno, así hacemos todos los demás con todos los trabajos. Me gusta todo, es algo extraño lo que te estoy diciendo, pero además hago muchas cosas distintas, ¿no? Hasta hago canciones y están ahí en YouTube. Un día escúchalas, José Antonio Fernández. Ok. José Antonio Fernández, y puedes escuchar ahí algunas. Ok, perfecto. Yo coincido contigo en esta parte. También soy una persona muy optimista y positiva. Bueno, a mí en general sí me gusta ver el lado bueno de las cosas, y así sea toda una nube negra, trato yo de ver cómo le podemos hacer y que nos salga bien todo. Bueno, ok. Tú fundaste revista Telemundo Cine en 1991 y más tarde fundaste revista Pantalla.com. ¿Qué te inspiró a crear estos proyectos y cómo ha cambiado esa visión con el tiempo? Fíjate que yo trabajaba, primero trabajé en lo que fue radioeducación, hice un programa para campesinos que se llamaba Abriendo Surco, después trabajé en la fundación, digamos, hice todos los documentos fundacionales de lo que es hoy Radio y Televisión Mexiquense, y después fui a Imevisión, y hubo un momento en que yo pensé que yo iba a trabajar en Imevisión toda mi vida. Yo era jefe de producción y nos fue muy bien. En esa época surgieron figuras que hasta la fecha están en primer plano, como Javier Solórzano, como Broso, como como Carmen Aristegui, como Ana Colchero, que se retiró de las telenovelas, pero fue muy importante durante muchos años. Alejandro Aura, hicimos este concepto de los protagonistas de José Ramón Fernández en esa época, y se hizo una cosa muy buena, pero las cosas cambiaron. Y luego vino este asunto del famoso modelo neoliberal. Antes de eso yo ya había salido de Imevisión, se cambia Imevisión a Televisión Azteca, y un par de años después lo compra Ricardo Salinas, y ya sigue con lo que es Televisión Azteca hasta la fecha. Yo ya había antes salido, y cuando salí yo tuve la idea de hacer una revista. Era ingenuo en esa época y le di mi proyecto a un amigo. Hicieron una revista como la que yo había pensado, pero lo hicieron dentro del gobierno, ¿sabes? Entonces eso fue una ventaja porque fue un proyecto muy temporal. Y no hicieron la revista que yo tenía pensada. Entonces yo hice, cuando ya estaba yo fuera de
de lo que era Imevisión, pensé en hacer una revista, y hay 2 métodos para que tú puedas hacer algo en la vida. Un método es decir, a partir de hoy lo voy a hacer. Por ejemplo, los que quieren bajar de peso dicen, a partir de hoy ya voy a tener una alimentación correcta y tal. Pero hay otro método, que es decir, yo quiero bajar 10 kilos de peso y el día 20 de enero voy a cumplir eso. Entonces es una forma diferente de que tu cerebro procesa las cosas. Okay. De tal manera que si tú dices, por ejemplo, ahorita voy a hacer un canal de YouTube, hoy lo voy a hacer, sí lo puedes hacer, pero también puedes decir, voy a hacer un canal de YouTube y lo voy a estrenar el día 25 de enero. Vas a hacerlo mejor, porque te vas a dar un tiempo, porque además ese día ya va a estar dentro de tu mente. Y ya no va a ser el decir, hoy lo voy a hacer, porque mucha gente dice, hoy lo voy a hacer y no lo hace. En cambio, cuando lo tienes en la mente y puedes saborearlo y puedes planearlo y puedes llevarlo a cabo de una manera distinta, mucho más fácil que lo hagas. Y así lo hice yo. Entonces, yo les dije a unos amigos, voy a publicar la revista en septiembre de 1991. Fíjate cuántos años ya. Y se lo propuse a 2 amigos que finalmente me apoyaron en ciertas cosas. No fuimos socios, pero sí tuve apoyo de parte de ellos, y pues ahí me seguí y empecé con una revista muy sencilla, una revista de 24 páginas, y la fuimos enriqueciendo, fuimos teniendo anunciantes y nos fue bien. Y la verdad es que todo eso que está escrito en el primer editorial de la revista, que te lo puedo mostrar, a lo mejor ahora no es muy corto el tiempo, pero es justo lo que he hecho en toda mi vida. Hice un texto en el que dije, quiero dedicarme a dar información a profesionales del cine, el video y la televisión, reconocerlos, entenderlos y buscar que ese malinchismo, que sí creo que existe en México, contra los mexicanos mismos, pues, ¿no? Ese malinchismo mexicano en contra de los mexicanos y mexicanas también, hay que ya quitarlo, erradicarlo. Y yo me he dedicado toda mi vida a reconocer a la gente, a estudiar qué es lo que están haciendo, a ver las cosas que están produciendo y a premiarlos, porque con el Festival Pantalla de Cristal llevamos ya más de 26, 27 años. Ok, y ya para cerrar, bueno, me gustaría pedirte un consejo, como ¿qué recomendación le darías a quienes estamos iniciando en la comunicación y soñamos con aportar algo importante a los medios? Y alargando un poco más esta pregunta, un consejo extra sobre pues todo este tema basado en tu experiencia en la era digital, la tecnología, y a qué nos vamos a enfrentar nosotros en unos 5 años, 2030 más o menos, cuando ya estemos trabajando. Ustedes se van a enfrentar a todo lo que está ahora de la ola de la inteligencia artificial y también la ola de los múltiples auditorios. Al final, lo que estamos viviendo ahora es el nuevo modelo mundo multiplataforma. Antes estaba muy definido las audiencias, porque la televisión era la que llegaba al hogar, el cine era a donde ibas a divertirte cuando salías del hogar, y el radio lo podías escuchar en el hogar, pero ahora mucha gente lo escuchaba no en familia, sino lo escuchaba quizás solo, o en los trabajos lo ponían y así, y sobre todo mucha gente en los coches también. El radio le ha dado compañía a la gente que anda en los coches o que está trabajando de manera a lo mejor colectiva en un cierto lugar. Pero estaba muy definido eso. Y los periódicos, pues era la gente que quería leer un poco más, que quería leer artículos de fondo también, que quería dedicar tiempo a eso, ya sea que se suscribiera o que comprara el periódico. Y había periódicos que tenían grandes tirajes, otros dedicados a los deportes, etcétera. Con la venida del internet, pero especialmente con los móviles, con los celulares, todo cambió. Porque entonces tú traes en tu celular todo. Y entonces la gente le gusta ver todo. Y los públicos están más pulverizados. Tú a lo mejor ves cosas que tu mamá no ve. O tú ves cosas que tu pareja no ve. Y tu pareja ve cosas que a su vez su hermano o su hermana no ven. Entonces la comunicación entre nosotros se ha dificultado, ¿sabes? Sí, muchísimo. Porque durante mucho tiempo nos reímos de los mismos chistes que veíamos en la televisión, nos enteramos de las mismas noticias,
Eso no quiere decir que creyéramos las noticias necesariamente, no, podíamos no creer las noticias, pero todos nos enteramos más o menos de las mismas noticias. Ahora tú te puedes enterar de una noticia que yo no me enteré y que el otro no se enteró y que el otro la vio en Facebook y que el otro cree que es noticia, pero en realidad es una fake news. Está un poco enredado el mundo. Sí. Y ese mundo tan enredado requiere de gente de comunicación, requiere de profesionales de la comunicación que se dediquen a dar información correcta, a dar información veraz, a dar información que sea confiable. ¿En qué? En películas, en series, en telenovelas, en programas de opinión, en realities, en, por supuesto, la gente que hace YouTube, la gente que hace vivos en Facebook, en los streamers, etcétera. Y mientras más confiable seas, mejor respuesta vas a tener de la audiencia y más importante va a ser el trabajo que hagas. Ahora tú puedes ver que hay streamers que son sacerdotes, ¿no? Hay streamers que son expertos en videojuegos. Nuestra presidenta es una gran streamer, hay muchísima gente que la ve en vivo, hay gente que no la ve en vivo, pero la ve después, en fin, no le pierden la pista, está en el radar. Entonces, yo creo que la gente está buscando qué ver y qué es lo más importante, y lo que nos corresponde a nosotros como comunicadores es decirle a la gente cosas importantes, decirle a la gente cosas confiables, decirle a la gente información útil, darle a la gente información que sea buena para su vida. Y también habrá gente que se dedique a la mentira, a las fake news, a desbaratar prestigios, a hacer pedazos a las personas. Pero pues yo no recomiendo a la gente que se dedique a eso. Hay gente que se dedica hoy a eso. Yo no lo recomiendo. Yo creo que es mejor dedicarse a la verdad, dedicarse a dar información confiable y dedicarse a dar información que sea útil y que además acompañe a la gente en su vida diaria con el género que sea. Puede ser una novela o puede ser un reality. Hoy en día los realities, estamos viendo, están siendo muy importantes porque son retrato de la sociedad. Contrario a lo que mucha gente dice que son frívolos, pues son frívolos y no, porque están viendo ahí los temas que a la gente más le importan en los famosos realities. Ok, sí, yo creo que tienes mucha razón en lo que me contestaste, pero pues, tristemente, eso sería todo por el momento. Sí. Queremos agradecerte a ti, José Antonio, por habernos compartido tu experiencias, tus ideas y la pasión que pones en todo lo que haces, y aparte que te tomaste el tiempo de venir a darnos una plática y una entrevista que, bueno, fue muy interesante. Me gustó mucho tu manera de dar la plática y pues por supuesto a todos los que nos escucharon y siguen escuchándonos. Yo soy Fátima Belmonte y eso es todo. Muchas gracias.